y hay un candidato que pasa al primer lugar con el 10%, que es Rafael López Aliaga. Él venía en el segundo puesto hasta la medición anterior y ahora pasa adelante desplazando a Keiko Fujimori al segundo lugar. Buen día amigos de Perú 21. Hoy los recibimos acá en La Voz del 21 para conversar sobre la última encuesta nacional urbano-rural que ha realizado Ipsos para Perú 21. Una encuesta que recoge, que se realiza sobre una muestra de 1.207 personas mayores de 18 años y que nos da más luces respecto de lo que será la próxima campaña electoral. Es una encuesta de intención de voto donde hay algunas novedades y sobre eso vamos a conversar con el presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres. Bienvenido al CT Perú 21. Gracias, buenos días. ¿Qué novedades nos trae esta encuesta? Apenas en julio conversábamos también con usted y ninguno de los candidatos pasaba del 10%. ¿Hay una variación en estos porcentajes? Sí, efectivamente. En julio hicimos dos encuestas, una para Perú 21 y otra para América Televisión, para el programa Cuarto Poder. Y en ambos casos los resultados fueron similares, algunas variaciones, pero ninguno pasaba el 10%. Esta vez sí, y ya hay un candidato que pasa al primer lugar con el 10%, que es Rafael López Aliaga. Él venía en el segundo puesto hasta la medición anterior y ahora pasa adelante desplazando a Keiko Fujimori al segundo lugar. Esta encuesta se ha realizado entre el 6 y 7 de agosto. En aquella oportunidad, en julio, usted nos comentaba que el estudio que se realizó en ese momento, en el mes de julio, no recogía todavía el posible impacto o las consecuencias que podría haber traído esta llegada de los trenes, del tren ferroviario sí, de Rafael López Aliaga. ¿Esto puede haber incidido en este porcentaje del 10%? Sí, yo creo que sí. En realidad la encuesta no hace la pregunta por los trenes, pero es el hecho más notorio de las últimas semanas vinculado a la Municipalidad de Lima y claramente la sensación que transmite la traída de los trenes para mucha gente es de un alcalde que se preocupa por la ciudad, que es ejecutivo, ¿no? Las críticas que ha recibido van más por el lado procesal, ¿no? Que no hay expediente técnico, pero son temas que muchas veces la ciudadanía no valora debidamente. Entonces, por lo tanto, esta imagen de ejecutivo lo ayuda, sumada a otras obras que viene haciendo básicamente en caminos, ¿no? En pistas. Creo que pueden explicar este avance de López Aliaga, ¿no? Su confrontación con el ministro de Transportes y Comunicaciones precisamente por el tema de los trenes, ¿ha ayudado de alguna manera a esta percepción de la ciudadanía? O sea, ver a una autoridad que se enfrenta al Ejecutivo reclamando obras para la ciudad. Sí, yo creo que esa ha sido una, jugada política inteligente, ¿no? En el sentido de que frente a un gobierno desprestigiado, con bajos niveles de aprobación como el actual, disputar, ¿no? A favor de una gestión, en este caso de los trenes, ¿no? Y responsabilizar al Ejecutivo de que los trenes no puedan circular, aunque la realidad es mucho más compleja que eso, pero en todo caso políticamente le funciona, ¿no? Creo que sí, creo que ha sido una buena jugada y probablemente va a persistir en esa estrategia, ¿no? De convertirse en un opositor del gobierno y presentar al gobierno como que es el que le impide avanzar más en sus proyectos. Pero su caudal electoral está centrado básicamente en Lima. 18% a nivel de Lima, 5% en el interior en provincias, perdón. Todavía no llega a calar en la gente que vive en provincias. No, claramente, eso es algo que va a ser difícil para él, ¿no? Su apoyo está esencialmente en Lima, en el interior tiene menos respaldo. 5%. Así es, sí, efectivamente. Sí, la otra cosa que me parece interesante comentar sobre estas tres encuestas que están en la lámina es que
Algunos nombres se repiten, como el candidato es muy probable, como el caso de López Aliaga o de Keiko Fujimori o de Carlos Álvarez, que mantiene el respaldo que ha venido recibiendo en encuestas anteriores, pero en otros casos hay variaciones según quién sea el candidato. Por ejemplo, en Acción Popular, en julio, en la primera encuesta de julio pusimos a Alfredo Barnechea, en la segunda pusimos a Víctor Andrés García Belaúnde y en la tercera hemos puesto a Julio Chávez. Y claro, cuando estaba Barnechea o estaba García Belaúnde, reciben 2% de intención de voto. Cuando ponemos a Chávez, quizá porque muy poca gente lo conoce, saca menos de 1%, ¿no? Entonces, esto creo que explica algunas diferencias, ¿no? Que también son todavía menores, porque estamos hablando de porcentajes bajos, ¿no? Del orden del 2%, pero puede explicar por qué a veces aparece un nombre y no aparece otro, ¿no? En ese mismo detalle, por ejemplo, la aparición de García Belaúnde en la encuesta anterior afecta a Rafael Belaúnde, quizá porque alguna gente puede confundir por el apellido, vincularlos. Cuando ya ponemos a Chávez, otra vez Rafael Belaúnde aparece en el grupo del 2%, ¿no? Uh-huh. Y también se observa ahí que Batters, que estaba un poco mejor en encuestas previas, con este crecimiento de López Aliaga también va perdiendo, ¿no? Sale del grupo del 2% y baja al grupo del 1%, ¿no? Entonces, son cosas menores, todavía podemos discutir si son relevantes porque 1 o 2% parece insignificante, pero digamos, les permite estar en la foto. Cuando ya no están con 2-3%, los candidatos, digamos, salen del gráfico y eso sí puede tener, digamos, algún efecto, ¿no? Incluso Acuña deja el 2% y pasa a un 3%. Sí, no. Eso es marginal. Lo que pasa es que, a su vez, nosotros preferimos no poner los decimales porque es transmitir una idea de una falsa precisión. Hay un margen de error de por medio, pero en realidad Acuña ha estado siempre en el 2 y fracción, ¿no? 2.2, 2.4. Cercano a este 3% que registra en la última encuesta. Claro, ha subido medio punto y ya pasa al 3, ¿no? Es lo que ha ocurrido. Pero al final 2-3% sigue siendo casi un empate en términos de margen de error, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con... tenemos encabezando la encuesta a Rafael López Aliaga, otra vez los mismos nombres que se repiten desde meses atrás, Keiko Fujimori con 8% y Carlos Álvarez con 6%. Pasemos a Keiko Fujimori. Usted advirtió que estaba debilitada, era una candidatura debilitada, eventual candidatura debilitada, y que eso podía continuar. Y de hecho, vemos que en abril Keiko Fujimori tenía 11%, en julio ha registrado 9%, y ahora registra 8%. Sí, hicimos justo un gráfico donde se ve con claridad esa evolución, ¿no? Esa caída. Al mismo tiempo el crecimiento de López Aliaga, que empezó el año en 4% y ahora ya está en 10%. Entonces, claramente había un desplazamiento de votantes o de simpatizantes, digamos, de Keiko Fujimori hacia López Aliaga. Sobre todo en Lima, es cierto, pero el gráfico lo muestra con claridad. También creció Carlos Álvarez un poco, pero después como que se ha estancado en el 6%, ¿no? Uh-huh. Pero ese es el cuadro de los 3 primeros. Pero al final no deja de ser números relativamente bajos, en el sentido de que estamos entre los 3, ¿no es cierto? Suma pues 24, 25%, cuando el porcentaje más alto de ciudadanos, de electores potenciales, está en el voto en blanco. Uh-huh. Nosotros hemos hecho un gráfico donde sumamos el voto en blanco con el voto indeciso y el que no presigue indeciso. Así es, y entre ambos suma 51%. Entonces, a la mitad del electorado no le gusta a ninguno de los candidatos o no sabe por quién votar. En realidad, lo que ocurre muchas veces es que no le gusta a ninguno de los candidatos conocidos. Pero recordemos que vamos a tener como 40 candidatos. Entonces, eso hace que más adelante alguno de los menos conocidos pudiera crecer en la medida en que el electorado que hoy día dice que vote en blanco encuentre, digamos, que hay algo en esos candidatos que les resulta atractivo, ¿no? Esa es la perspectiva. Por eso yo diría que López Aliaga puede seguir creciendo, pero quizás su rival no sea Keiko Fujimori, sino sea algún candidato que aparezca dentro de este
grupo que hoy día dice que votaría en blanco o viciado o que no sabe por quién votar, ¿no? O sea, ni siquiera un candidato que aparece en el listado entre los que tienen 2, 3%, Bueno, podría surgir podría surgir, sí, un nuevo... porque de hecho ahí también hay muchos candidatos que son apenas conocidos, ¿no? El electorado no sigue la política en el detalle, entonces en este momento, digamos, algunos pueden mencionar algunos nombres, pero muchos otros todavía no ha escogido un candidato porque no los conocen bien, ¿no? La campaña realmente no ha empezado, salvo algunas acciones que, por ejemplo, en el caso de López Aliaga, que sí está activo en redes sociales, ¿no? O Carlos Álvarez que algo ha hecho, Keiko Fujimori algo ha hecho, pero muchos candidatos todavía no han empezado realmente su campaña, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori puede seguir bajando, ¿y qué es lo que podría haber influido para que tenga un descenso más o menos sostenido desde abril, por ejemplo, hasta la fecha? Bueno, no creo que siga bajando porque está tocando piso en el sentido de que su electorado duro, la base partidaria, está probablemente ahí, ¿no? Alrededor del 5 o 6%. Pero el recuperarse no es tan fácil porque ella ya tiene una imagen formada a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces, claro, ella puede estar intentando cambiar su imagen, pero no necesariamente la gente la va a seguir, ¿no? O le va a creer. Entonces, sí es un desafío complejo para ella recuperarse, ¿no? Yo creo que para los políticos que ya tienen muchos años en la actividad, podría ser también el caso de César Acuña, es difícil, digamos, levantar, ¿no? Es que lo único que pueden aspirar es a sostener su base partidaria, pero crecer por encima de ella es difícil. ¿Mejores expectativas, cree usted, hay para Carlos Álvarez? Carlos Un Álvarez, político que está surgiendo claro, recién. él podría, si hace una buena campaña, hasta ahora realmente no se ha visto gran cosa, podría crecer y como también podrían crecer otros candidatos que hoy día están más atrás en la medida en que, digamos, se presenten, ¿no? Como algo novedoso, no necesariamente nuevo, pueden ser políticos con alguna trayectoria, pero que tengan una imagen, digamos, que refresquen un poco la campaña. No creo que ayude, por ejemplo, a haber formado parte del actual Congreso, ¿no? Los actuales congresistas la tienen más difícil porque este Congreso está muy desprestigiado, pero un político que viene de atrás podría crecer. Y sobre todo los políticos nuevos, que la gran barrera para ellos es que los conozcan. Pero si los conocen, el atractivo de la novedad podría eventualmente hacer que la gente empiece a hablar de ellos, ¿no? Esta es, como se dice comúnmente, una encuesta a la fotografía del momento. Sí, No nos garantiza, lo señalaba usted en una entrevista anterior, que estos tres se ubiquen al final en el en el podio. en el podio, pero sí nos da luces respecto de lo que puede ocurrir. A 8 meses de las elecciones, este cuadro podría variar mucho. Sí, ¿De claro. de qué depende? Bueno, yo creo que hay cosas que pueden estar más sólidas. Por ejemplo, cuando uno ve el desagregado de votos, López Aliaga tiene un voto muy fuerte en Lima, ¿no? En principio, yo creo que eso es un electorado, digamos, más sólido, podría mantener o incluso incrementar. El problema que él tiene es en provincias, ¿no? Y ese es complejo para un alcalde de Lima. En los últimos 100 años ningún alcalde de Lima ha sido elegido presidente, porque la gente que está en el interior del país muchas veces tiene un sentimiento contrario al centralismo limeño, ¿no? Y en otros casos tiene ya una imagen formada, como decía el caso de Keiko Fujimori o César Acuña, que es difícil, digamos, incrementar, mejorar. Pero otros, cuando son, digamos, personas que no han estado en política, como Carlos Álvarez, o personas que han estado en el pasado, pero podrían hoy día tener una imagen nueva, una propuesta diferente, podrían crecer, ¿no? En el caso de la encuesta también, en el caso específico de Acción Popular, se menciona a Víctor Andrés García Belaunde, pero también a Alfredo Barnechea con 15% y Julio Chávez, que pese al ser el presidente de la agrupación no ha tenido mayor exposición. ¿Él podría recuperar esto? ¿Podría subir un poco más? Yo lo veo complicado porque es un hombre que no es muy conocido. O sea, realmente el nivel de desconocimiento es muy amplio
Y entonces la gente puede confundirse con alguno de los del comportamiento actual de la bancada, ¿no? El problema de los niños, la Acción Popular es un tema que golpea mucho a ese partido y en la medida en que es la bancada, pues podría la gente pensar que Chávez no ha hecho nada al respecto, ¿no? Eso es incorrecto, pero pues puede ser la percepción. En cambio, una persona que claramente ha estado lejos de esta bancada, como es el caso de políticos que no han participado, como García Belaúnde o Barnechea, tendrían esa ventaja frente a Chávez, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo se entiende que, por ejemplo, en el APRA la militancia o quienes han sido consultados eh, se inclinen por una persona joven, más fresca políticamente hablando, y sin embargo en Acción Popular se apuesta o la inclinación mayor es por una persona que ha sido congresista de la República, que ya también ha sido candidato a la presidencia y que ya tiene una exposición mediática mucho más fuerte? Claro, ¿Por sí, qué en uno sí se apuesta por el más experimentado y en el otro se inclinan más por quien recién está como que apareciendo claro. en política? Bueno, puede ser el apellido, ¿no? El apellido García Belaúnde nos recuerda que García Belaúnde es sobrino de Fernando Belaúnde Terry y la gente que ha votado por Acción Popular siempre lo ha hecho por tener un buen recuerdo, una imagen favorable del expresidente. En el caso del APRA, el apellido García es el de Carla García. Entonces, con la ventaja adicional de que ella sí ha tenido más exposición pública que Julio Chávez porque ha tenido presencia en televisión, es una comunicadora. Entonces, ella es más conocida claramente que Chávez. Y entonces, en ese caso, sí, se combina la juventud ver con el apellido, con el hecho de que ella tiene una trayectoria como comunicadora, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones ha establecido que los ciudadanos inhabilitados, como es el caso del expresidente Martín Vizcarra, no pueden estar incluidos en las encuestas. Yo, de todas maneras, quisiera, por favor, preguntarle, en este contexto, con Vizcarra en el penal de Barbadillo cumpliendo una prisión preventiva de 5 meses, se habla ahora de la eventual postulación a la presidencia de su hermano. ¿Es posible, conociendo usted, como conoce usted todo este tema de las encuestas, el endose de votos? El endose funciona limitadamente, o sea, algún endose puede haber, pero dependerá mucho de que el hermano responda, ¿no? Digamos, de la talla, ¿no? Pero la mayor parte de simpatizantes por Martín Vizcarra no necesariamente van a votar por su hermano, ¿no? Creo que además, si Martín Vizcarra es condenado en los próximos meses antes de las elecciones, eso también va a debilitar mucho las simpatías que algún sector de la población tiene todavía por él. Lo mismo que pasa con Pedro Castillo, otro político que también tiene simpatizantes, que también está preso, que no puede participar en las elecciones porque ha sido el último presidente, pero que sí podría ir de candidato al Senado si es que no es condenado, porque para eso no está inhabilitado, ¿no? Entonces, en su caso, una condena le impediría ser candidato, pero si no es condenado sí podría hacerlo, ¿no? Y ahí sí podría tener un respaldo electoral para la lista en la cual él participe, ¿no? Claro, y si el Congreso da trámite también eventualmente a las denuncias constitucionales que se han presentado en su contra, ¿no? Y que plantean inhabilitar a Pedro Castillo por 10 años. Claro, él tendría que ser inhabilitado porque evidentemente alguien que hace un golpe de Estado está rompiendo el sistema democrático, no puede ser después alegremente candidato nuevamente, ¿no? Eso sería ese sentido común. Sin embargo, hasta el momento no ha ocurrido y el Congreso, hay pues un sector, una bancada, digamos, o más de una bancada en la izquierda que podría ver con expectativa la posibilidad de utilizar las simpatías que pueda tener Pedro Castillo para regresar con él al próximo Parlamento, ¿no? Entonces, no necesariamente va a ser inhabilitado por el Congreso, simplemente porque no sabemos si va a lograr los votos. Uh-huh. Y precisamente hablando de la izquierda, la encuesta de Ipsos realiza este mes recoge también o hace una consulta respecto de por quién votarían si pudieran escoger los encuestados al candidato o candidata presidencial por la Alianza Izquierda Venceremos. Uh-huh. Verónica Mendoza aparece con un 34% encabezando la
la lista, Guillermo Bermejo con 9% y Vicente Alanoca con 6%. Sin embargo, estos dos últimos, los que tienen un menor porcentaje, son entre los que se vocea podrían postular a la primera magistratura. No Verónica Mendoza, que por lo menos hasta el momento ha sido totalmente descartada, y sin embargo ella es la que tendría la mayor aceptación. Claro. Bueno, ella ha tenido pues una campaña electoral con un buen respaldo y la gente, digamos, que votó por ella hoy día la ve con simpatía. No hay ninguna razón para pensar que haya dejado de simpatizar con ella. Bermejo está en el actual Parlamento y tiene una serie de procesos judiciales por vínculos incluso con el terrorismo, entonces es difícil incluso para gente de izquierda votar por él. Y a Anoca le pasa lo de Julio Chávez, ¿no? Es poco conocido. Entonces, al ser poco conocido, todavía no levanta muchos votos. Podría crecer, sí, porque tiene un perfil interesante, ¿no? Es un catedrático de la Universidad del Altiplano, antropólogo, podría avanzar, pero hasta el momento lo que vemos es eso, ¿no? Para la gente de izquierda que podría votar por Venceremos, hoy día simpatizan más con Verónica. Vamos a ver si el Anoca da la talla y crece o si Bermejo de pronto se recupera. Pero por el momento esa es la foto. Uh-huh. Entonces, a 8 meses de las elecciones, ¿cuánto más tendríamos o qué podría pasar en los próximos meses? ¿Cuánto más tendríamos que esperar para más o menos tener un perfil? En otras épocas, en otras elecciones, ya teníamos más o menos delineado habían candidatos que pasaban el 10% de aceptación. Lo normal para esta época es que hayan 3 candidatos, ¿no? Que estén arriba del 10%, a veces 4. Ahora está demasiado disperso el voto y entonces no está ocurriendo eso. Yo me temo que en los próximos meses no vamos a ver muchos cambios. Quizá está por verse si López Aliaga crece un poco más o si de pronto alguno de los candidatos que está más atrás empieza ya su campaña, por ejemplo en redes sociales, y comienza a crecer, pero por el momento no esperaría tantos cambios hasta que se produzcan las elecciones internas en los partidos. Quizás eso le dé visibilidad a algún candidato nuevo o algún candidato que sea elegido, digamos, en esas elecciones internas. Cuando se tengan ya más claras, más claro, ¿no? Más definido quiénes van ahí. Eso va a ser más bien hacia noviembre, digamos, ¿no? Por ahora no esperaría muchas novedades. Muchísimas gracias, señor Torres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos estado con el presidente ejecutivo de Ipsos, quien nos ha desmenuzado la última encuesta realizada por la firma para Perú 21 y en el cual se dan a conocer los avances de los aspirantes o eventuales aspirantes a la presidencia de la República en cuanto a intención de voto ciudadano. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad en La Voz del 21.